Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cómo comenzó esta celebración? Cuentan que en el año de 1571, pues en Europa fue invadida por los turcos, los musulmanes, que había un ejército grandísimo que quería, pues, era el tiempo que conquistaban tierras, territorios, y no solamente los conquistaban, sino imponían también sus formas de pensar, imponían las religiones. Y cuenta la historia en Lepanta, allí en Lepanto, que estaban, pues el ejército era mucho menor, el ejército de los europeos, que cristiano. Decían, pues, ¿cómo está esto? Es un ejército grandísimo con el que vamos a competir o vamos a pelear. Y dicen que comenzaron a rezar el rosario. Muchos de los guerreros, de los que peleaban, se confesaron y les dijeron: confíen siempre en Dios, confíen a través de nuestra Madre María. Y rezaron el Santo Rosario, se encomendaron a Dios por ellos que iban a invadir sus tierras, y no solo su tierra, pues destruir su gente, sus familias. Y bueno, cuenta la historia que allí ganó el ejército cristiano contra los musulmanes, aunque
aquellos tenían mayor número, y se le atribuye precisamente ese milagro a la Santísima Virgen, que los cuidó, los protegió, cuidó la fe. Esto quizás a nosotros nos dice, wow, pues qué duro, pues estaban rezando y otros peleando. Pues eso vemos en el Antiguo Testamento, como también el pueblo de Israel, cuando va a encontrar otras tierras, buscando la tierra que Dios le ha prometido, pues tienen que enfrentarse con otros pueblos, pero Dios siempre, quien confía en Él, pues les da la victoria, la victoria. A esa fiesta se le conocía como Nuestra Señora de las Victorias, pero después se le cambió el nombre a Nuestra Señora del Rosario. El Rosario, esta devoción tan hermosa que nos lleva a meditar los misterios de la vida de Jesús, los misterios de cómo vino el dador de la vida a nuestro mundo, la encarnación, desde la encarnación hasta la resurrección. Es una oración muy completa que se nos dice oren y oren y oren. Yo recuerdo desde pequeñito algo que me agradaba a mí era el hacer el rosario de Aurora, que había esa devoción tan hermoso, ir en las calles en el mes del rosario, pues se iba y se oraba por la calle cantando, hacíamos faroles bien hermosos, bien bellos, y me recuerdo que existía esa paz en mi pueblo, existía esa serenidad, esa fe profunda, que hoy en día pues cuando uno se aleja de Dios le da lugar al mal, y por eso hay tanta violencia y por eso hay tanto mal en el mundo. Por eso se nos insiste constantemente, oren el Santo Rosario, oren el Rosario. Hay algunas personas que me preguntan, Padre, pero a mí me cuestionan, ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que rezar el Santo Rosario? ¿Dónde dice allí? Les dije, bueno, ¿dónde habla la Biblia del Internet? ¿Dónde habla de la Biblia del WhatsApp? ¿Dónde habla la Biblia de los tractores? ¿Dónde habla de la Biblia de la ida a la luna, de los cohetes, de los... Bueno, aquí hay que no ser tan ingenuos, pues, o ser tan siempre viendo lo negativo, lo malo, siempre para discutir. Hay una corriente espiritual que nomás dice, no, nomás lo que dice la Biblia, lo que está escrito allí, si no sirve de nada el resto. Y yo creo que eso es una mentalidad muy pobre, porque Dios no dejó de hablar, Dios sigue hablando a través de nuestra historia, de nuestra vida. Claro que las Sagradas Escrituras hace 2000 años se recopilaron, pues la Iglesia misma católica la recopiló, la puso en orden para el servicio de la comunidad. El rosario, el uso del rosario es un instrumento tan hermoso, tan bello, que se usaba pues para la gente que no sabía leer. Recuérdense que las Sagradas Escrituras, antes no existía la imprenta, y pues tener un libro, pues tenías que pagarle a una persona, a un escribano, que escribiera todo, y pues claro, era lógico, ¿quién la iba a comprar? Primero, la mayoría de la gente no sabía leer. Segundo, que no se usaba no había la imprenta, y pues era todo escrito, y a veces eran en pergaminos escritos o en las pieles de animales. Imagínense cómo escribir pues, toda la Biblia, transcribirla, pues costaba mucho dinero, ¿sí? No cualquiera lo podía tener, y a veces se le ponía hasta un candado en los monasterios para que la gente quien tenía acceso no se la pudiera llevar, ¿sí? Bueno, por eso surgen maneras, devociones de cómo evangelizar. La iglesia siempre buscó cómo enseñarle a la gente a mantenerse en ese
en ese camino hacia Dios, de conocer el misterio de Dios. Cuentan una pequeña historia que había una señora que era muy devota, le llamaban María la del rosario, porque siempre veían el rosario en la mano, siempre, todo el tiempo. Y dicen que pues ella, parte de su trabajo era limpiar casas, y un día un señor, el dueño de una de las casas que limpiaba ella, le dijo a esta señora: ¿dónde está su amuleto? Ustedes nomás creen en el rosario, que lea las Sagradas Escrituras. Y bueno, un día esta señora limpiando la casa, pues se le quedó su rosario por ahí extraviado, y se lo encontró el señor, el dueño de la casa. Cuando regresó esta señora, María, la del rosario, pues el señor se quiso un poquito burlar o tomar el pelo a María, y le dice: María, aquí me encontré tu amuleto, lo que tú crees. Y María le dijo: ¡ay, gracias! Yo pensé que ya lo había perdido, ya no lo iba a recuperar. Y dice: ¿usted qué cree en el rosario? No, dice, yo no creo en el rosario, en este instrumento. Yo creo en lo que medito el rosario. Dice: usted tiene que leer las Sagradas Escrituras. Usted tiene que leer la Biblia. Y le dice la señora Rosario, dice: pues yo no sé leer, yo nunca fui a la escuela, pero lo que sí sé decirle, que este rosario a mí me ha acercado a Dios y a conocer a Dios. Y le dice este señor: a ver, ¿cómo es posible? Cuénteme que estas cuentas, estas bolitas hablan de Dios. Y dice: sí, mire, yo cuando agarro el Santo Rosario, lo primero que veo es la cruz. Y la cruz significa que Jesús murió por nosotros, signo de salvación, signo de amor total de Dios. Que eso escucho en las Sagradas Escrituras cuando voy a la iglesia, lo que el Padre explica. Dios murió por nosotros en la cruz. Ahí es signo de redención. Y yo cada vez que miro, pues la tomo esta cruz y digo: gracias, Señor, por morir en la cruz y salvarme. Después tengo una primera bolita aquí que me recuerda que Dios es uno, que Dios vino a traernos el amor, la paz, creador. Y hay 3 bolitas aquí chiquitas al inicio que me recuerdan la Santísima Trinidad, que Dios es Padre, creador del cielo, la tierra, de todo lo visible, lo invisible, lo que vemos, lo que no vemos. Dios creó desde el inicio todo. Dios creador, Dios que es Padre, que Jesús nos lo revela. Dice que Jesús, cuando alguien le preguntó, pues, ¿cómo debemos orar? Dios ora Padre, Papá. Y segundo dice, pues es Dios, es Espíritu Santo. Dios, el Espíritu que es vida, el Espíritu que se encarna en la Santísima Virgen María, aquella que nos da la fuerza. Y creo en el Hijo, la tercera, que es la encarnación del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Dice, pues estas 3 bolitas, cada vez que lo rezo, me acuerdo en la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, que me ama, que me quiere, que me protege. Y cada cuentita aquí, pues dice, el rosario tiene ese Padre Nuestro, de nosotros rezar con esa oración. Dicen que un día los discípulos le pidieron a Jesús cómo tenemos que orar, y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Cuando ores, digan: Padre, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y yo lo santifico a Dios cada que rezo el Santo Rosario. El Señor se quedaba mirando y dice, y este rosario, dice, tiene, pues, tenemos, antes tenía 150 cuentitas, ahora ya son 200. Dice que tenemos que meditar los misterios gozosos, gloriosos, dolorosos y luminosos. Y allí comienzo desde la mañana, dándole gracias a Dios desde el nacimiento, el primer misterio, que Dios se encarna, con ese mensaje que escuchamos hoy en la palabra de Dios. El ángel Gabriel le anunció el mensaje a María: tú
has tenido gracia en frente de Dios. María, que en cierto momento pues se preocupa, dice, ¿qué significa tal saludo? Y allí le dice, no te preocupes, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Dice, ese es lo que del Evangelio de Lucas. Bueno, no se lo dijo a ella porque ella no sabía leer, pero le empezó a comentar. El ángel del Señor anunció a María y le dijo, vas a concebir y después darás un hijo. Y después viene ese misterio de la visita de María a su prima Isabel. Cada misterio es la reflexión de las Sagradas Escrituras. Ella nomás repetía y dice, y en cada cuentita pues es este saludo de María, ese decirme, Santa María, Madre de Dios, la que es Madre de Jesús, porque Jesús es Dios encarnado. Y bueno, allí va con cada misterio y dice, a mediodía rezo los otros misterios gloriosos, los misterios dolorosos, que para reflexionar cómo Jesús pues también lo acusaron, a Jesús lo asesinaron, a Jesús pues sufrió por nosotros. Y en cada misterio reflexiono lo que ocurre en el mundo. En cada cuenta estoy pidiendo por usted, pido por mi vecina, pido por el mundo, pido por la pandemia, pido por aquel que no tiene trabajo. En cada cuenta pido por aquella mujer que ha abortado, por los niños que han muerto, por los que viven en las calles, los que han sido víctimas de la violencia, los que no tienen que comer, los que no han llevado el Evangelio. Fíjense, cada cuenta me lleva a reflexionar por los que no tienen que comer, por los que no tienen que vestir, por los que están en la cárcel, por los que están en los hospitales, por los que están enfermos, por los que están tristes, por los que han encontrado un trabajo, por las familias, por los jóvenes, por los niños. Al final el Señor pues, se quedaba mirando. Dice, al final del día, pues reflexiono esos misterios luminosos en que reflexionamos por los milagros de Jesús. El primer milagro que Jesús hace es a través de nuestra Madre María. Dice, yo no sé leer, yo no sé qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero lo que sí conozco, que este instrumento pues no es un amuleto. Este instrumento es algo que me ayuda a mantenerme en contacto con mi Creador, con mi Dios, bendecirlo y glorificarlo y recordarme que Jesús murió en la cruz, pero también resucitó y Jesús viene a darme vida y vida en abundancia. ¡Wow! Dicen que al final de esa pequeña explicación de María, la del rosario, el Señor le dijo, María, discúlpame porque te he juzgado, discúlpame porque nomás he visto externamente lo que tú hacías sin saber, he juzgado sin conocer, perdóname por mi ignorancia, te pido que me enseñes a rezar ese Santo Rosario. ¡Qué hermoso! Eso es una historia que nos recuerda que el Santo Rosario no es nada más algo, hay un amuleto de colgarse, que qué bonito y que de oro, de plata. No, pues es un instrumento que me tiene que ayudar a ver el misterio de Dios en mi vida, el misterio desde la creación hasta pues la venida de nuestro Señor, que viene, que resucita, que es dueño de la vida, cómo se presenta en nuestra historia. Es el Santo Rosario que nos invita a orar por todas las situaciones que se presentan en nuestras vidas, por nuestros hijos, porque encuentren trabajo, los que se han alejado, los que están estudiando. Tenemos tantas cuentas por qué orar, tantas necesidades, tantas personas, tantos amigos, por los enemigos, por aquellos que critican, por aquellos que destruyen. Miren, tenemos este instrumento tan maravilloso dentro de la iglesia y por eso cuando la Virgen María nos dice, oren el Santo Rosario. Aquí cuando alguien me viene y me dice, ¿dónde dice la Biblia? ¿Por qué ese rosario? Pues, ¿qué significa? Pues el rosario es bíblico, es todo basado en la enseñanza a un pueblo, a enseñarle a cómo orar.
Y ahora no nomás es para la gente que no sabe leer. Este es un instrumento para todos los sabios, para los entendidos, pero quien lo ha entendido muy bien es la gente humilde y sencilla, por la cual Dios ha hecho su preferencia porque han abierto su corazón, porque no son soberbios en su corazón, en su mentalidad. Hoy te invito a rezar el Santo Rosario en esta fiesta de Nuestra Señora, que siempre que nos hace esa invitación, recen, oren, ¿sí? Oren para estar unidos con el dador de la vida. Oren para estar unidos con mi Hijo Jesús, que viene a enseñarte el camino, la verdad y la vida. Oren para que Jesús nos dé la fortaleza, para que entendamos el mensaje que nos viene a dar, que hagamos las obras de misericordia en nuestra vida. Tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento, me diste de beber, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y me visitaste. Las obras de misericordia que Jesús me invita a hacer en mi vida, poner en práctica mi fe, poner en práctica el mandamiento más grande que todos nosotros tenemos que recordarnos todos los días: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, y amar al prójimo, al prójimo. Este es el fundamento de toda la Escritura, y este es el fundamento también del Santo Rosario, ¿sí? Cada vez que tú rezas, cada vez que tú oras, mantiene tu fe fortalecida, te mantiene cerca del dador de la vida, que es Dios, que te va a fortalecer en los momentos duros y difíciles, en esas batallas que se presentan en la vida, por aquellos que quieren destruir tus valores, por aquellos que quieren destruir tu país, por aquellos que quieren destruir tu vida, tu fe. Pues este instrumento del Santo Rosario es aquello que nos recuerda a todos que si oramos y nos permanecemos con Él, pues vamos a recibir pues las gracias de Dios, las bendiciones de Dios. Hoy es un día hermoso para recordarnos precisamente en esta fiesta ese anuncio del ángel a María: no temas, no tengas miedo, porque Dios ha encontrado gracia. Aunque nosotros humanamente pensamos también como María: ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible? Y aquí el ángel nos recuerda ese mensaje. Para el ser humano muchas cosas son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Recuérdate el día de hoy, y cada vez que reces el Santo Rosario, recuérdate que no es imposible de que tus hijos vuelvan al redil, que no es imposible que tu matrimonio se pueda componer, que no es imposible que no haya paz en el mundo, que no es imposible, ¿sí?, que tengamos paz, armonía, justicia. Para Dios nada es imposible. Que en este día pues nosotros nos pongamos a meditar también el misterio de Dios en nuestra vida, y así como esa María, la del Rosario, pues también nosotros aprendamos a ser mansos, humildes de corazón, y aprendamos que este instrumento nos lleva a nuestro Señor, al dador de la vida. Así sea. Amén.